Sí, por favor. Buenas tardes. Con este acto de hoy se clausura el ciclo de conferencias, problemas y oportunidades territoriales de Oviedo y del área central de Asturias, que organizaron el FIDEA y el Colegio de Arquitectos. Tiene en primer lugar la palabra la decana del Colegio de Arquitectos. El Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias está comprometido en la conformación del área metropolitana central de Asturias. En este ciclo que hoy clausuramos, los arquitectos y el resto de profesionales hemos aportado nuestro conocimiento, experiencia y compromiso al servicio de una visión global del territorio y de la ciudad. ¿Cómo? Introduciendo un enfoque alternativo al ya eterno debate. Este es un plan de proyectos metropolitanos, con fuerte carga de arrastre y transversalidad, haciendo ver con ello que todos los concejos ganan. Con ciclos como este y sus conclusiones, esperamos sirvan de acicate para que todas las fuerzas sociales, económicas y políticas se sumen a la idea de Asturias como ciudad-región, en definitiva, hacer patria. Considerando que el debate sobre el área metropolitana central de Asturias es un debate fundamentalmente político sobre el futuro de la región y, por tanto, que debe producirse en la Junta del Principado con su presidencia a la cabeza, hoy hemos invitado a los aquí presentes en el marco del proceso de participación institucional para que conjuntamente reflexionemos sobre nuestro futuro, el de Asturias, y nos comprometamos a avanzar. Agradecer al FIDEA, a su director, Ramón Rodríguez, y a todo su equipo por la disposición prestada para la organización de este ciclo. A los coordinadores del mismo, a Belén Fernández y Ana Piquero, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio, por su labor para que todo haya salido adelante. Y, por supuesto, a todos los que hasta hoy han participado y a los hoy aquí presentes, desde la representación del Principado de Asturias hasta la de los municipios. Es una pena que no todos los ayuntamientos vislumbren la importancia de lo que nos estamos jugando, el futuro de la región, y coadyuven en este proyecto ilusionante. Hoy cerramos este ciclo esperando que sea el preludio de la puesta en marcha del gran proyecto de Asturias, nuestra singularidad y lo que nos puede permitir ponernos en valor ante el resto del país y ante Europa. Muchas gracias, buenas tardes y bienvenidos. Sí, buenas tardes. Muy brevemente, quiero dar la bienvenida aquí a los alcaldes, al director general, demás autoridades y a todos ustedes por estar presentes en la clausura de este largo e intenso ciclo, largo en conferencias, largo en el tiempo y lleno de grandes hallazgos y de grandes mesas redondas con conferencias y demás. Como decía al principio, el ciclo se titulaba Problemas y oportunidades territoriales de Oviedo y del área central de Asturias. Efectivamente, lo que más se tocó fue los problemas de Oviedo y de los municipios limítrofes, básicamente Siero y Llanera, ¿no? Con esta mesa redonda pues, se clausura este ciclo que por parte del FIDEA inicialmente se le encargó a David Fernández como responsable, como experto en urbanismo, la coordinación de este ciclo. Después se le estableció la conexión con el Colegio de Arquitectos para hacer conjuntamente este ciclo de conferencias del que no cabe más que felicitarse porque es la primera, que yo sepa, la primera actividad que conjuntamente hace el Colegio de Arquitectos y el Real Instituto de Estudios Asturianos, una actividad importante y que estamos en el futuro obligados a seguir tratando todos los problemas que nos afectan en este campo. Sin más, reiterando las gracias al Colegio de Arquitectos y muy especialmente a nuestro coordinador y a la otra coordinadora también, por supuesto, pero al coordinador Yana Piquero, que está aquí también, pero por la labor tan magnífica que desarrollaron a lo largo de estos meses. Yo creo que ¿cuántos meses llevamos ya de ciclo? Pues unos cuantos, ¿no? Desde octubre. Bueno, pues no es mala época clausurarlo en un día primaveral y lluvioso. Y sin más preámbulos, ya dejamos al coordinador, el moderador de la mesa, el periodista Ramiro Fernández, que suba aquí, a ver si encuentra un hueco por este concurrido estrado para moderar el debate. Muchas gracias. Me corresponde moderar esta mesa y yo creo que vamos a empezar presentando obviamente a quienes la componen. De su derecha a su izquierda
está representante del Ayuntamiento de Mieres, don Jorge García Revilla, a continuación el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez Fortuña, a continuación la alcaldesa Villamilés, María Sedín, el director general de urbanismo del Principado de Asturias, Juan Fernández Pereiro, el alcalde de Oviedo, Venceslao López, la concejal de urbanismo de Siero, Noelia Macías, y ya por último, el Ayuntamiento de Gijón, Esteban Aparicio, para la Seguridad Ciudadana. Lo que se pretende de ustedes como representantes de estas instituciones es que respondan muy brevemente, por cuestiones de tiempo, obviamente, a las 3 preguntas que creo que ya conocen todos y que en definitiva significan la posición de sus respectivas administraciones públicas en relación con el área central de Asturias. Por recordarlas por encima, vamos a ver. La primera sería: ¿qué cuestiones son prioritarias para la conformación del área metropolitana central de Asturias? Y lo que les toca a ustedes es dar la opinión de su administración que representan. La segunda sería: ¿qué puede aportar su municipio para posibilitar su conformación? La tercera sería: ¿qué proyectos propondría para iniciar el proceso? El tiempo va a ser muy limitado, como 5 minutos cada uno, para que nos dé tiempo posteriormente a tener un pequeño debate. Y entonces, si les parece, empezamos puramente por lo geográfico, por el Ayuntamiento de Mieres, por ejemplo. Ahora, 5 minutos. Una parte importante de Izquierda Unida, que es la forma, es a quien represento. ¿Se oye o no? Se oye regular, ¿no? ¿Es? No sé si es por el cambio de la enfermedad. Yo creo que si te acercas a la mesa, sí se oye. ¿Me oye? Sí. Decía que a pesar de no dedicar la seguridad en la presentación, esa visión diferente que tiene la Colegio de Arquitectos respecto a la conformación del área metropolitana, nosotros, tanto en Mieres como gran parte de Izquierda Unida, entendemos que una cuestión prioritaria es crear un ente supramunicipal. De tal forma que nosotros entendemos que sin esa coordinación y esa participación de los ayuntamientos, tenemos que la viabilidad del área metropolitana como tal no es posible. Es decir, como elemento físico y socioeconómico ya existe, de hecho, pero esas sinergias que se deberían aprovechar, creo que no son viables si no existe ese ente que aglutine todos los esfuerzos y las energías de todo el mundo. Sí, podemos ir pasando. Bueno, primero buenas tardes a todos y a todas. Al ver que el escenario a la gente de las cuencas nos acompleja un poco, y sobre todo la gente que nos está escuchando, que muchos de ellos seguramente tendrían más merecimiento que yo mismo para estar aquí para hablar de este tema. Vamos a ver, nosotros vemos este proceso con un cierto escepticismo. No lo negamos, porque los antecedentes que tenemos de procesos de este tipo siempre han resultado complejos para lo que signifiquen las comarques mineras. Evidentemente, y es cierto que esa mentalidad con las nuevas comunicaciones fueron cambiando, y bueno, ahora no creo que nadie pueda decir que no formamos parte del área central, llámese como se quiera llamar. Probablemente hace 8 o 10 años, si se preguntara, la opinión hubiese sido bastante diferente. Y el área metropolitana, el área central, hubiese quedado circunscrita a Oviedo, a Gijón y a Avilés. Por lo tanto, bueno, pues ese escepticismo que está en los vecinos, pues llega sin duda a los representantes de las administraciones. Es decir, las preguntas en concreto que se nos hacen, pues la primera,
¿qué cuestiones son prioritarias para la conformación del área metropolitana central de Asturias? Por tener voluntad política. Primero, voluntad, convencer a los vecinos y a las vecinas de la bondad de esta área metropolitana. Porque, bueno, aprovechando, bueno, que se me invitó, y debo decir que estaba un poco escéptico en venir, pero bueno, me lo pidió alguien que para mí tiene mucha, bueno, pues me condiciona mucho. Estoy hablando de Aladino, me dijo, hombre, tienes que ir porque hay que oír la voz de las cuencas, y a eso vengo, ¿no? Es decir, a intentar explicar esa realidad compleja en un municipio que en estos momentos se está perdiendo 600 habitantes por año de población, 600 habitantes. Evidentemente que tenemos, bueno, pues otras preocupaciones que buscar elementos de este tipo, ¿no? Es decir, que nos suena a cosas de la capital. Y acabo, acabo. Ya me acabo, es que las preguntas son tan concretas que necesitan un poco de explicación. A ver, ¿qué puede aportar el municipio para posibilitar su conformación? Pues evidentemente lo que podemos aportar es nuestra cultura. ¿Qué contestamos? ¿Una por una? Sí, porque así es más dinámico. la adivina calendario, entonces lo hacemos un poco más ágil. A ver, un poco de saludar para ser rápido, pero sí decir que estoy encantada de estar aquí, de tener un público tan experto en esta materia, desde luego mucho más que yo, y vamos a intentar ir al tema, ¿no? ¿Qué es lo prioritario? Pues lo prioritario es saber qué queremos ser en el ámbito de la región y qué queremos ser fuera de la región. Y como área metropolitana, sin duda, si queremos ser algo, es el motor de esta región, y no nos podemos olvidar de que ese motor tiene dos alas, y las dos alas son importantes también para el centro de la región. Así que en nuestra definición de lo que podamos ser como área metropolitana, tenemos que contar también con el resto de la región, porque muchas cosas van a interactuar en este campo y tienen necesariamente que interactuar, porque la potencia está en el conjunto de la región. Luego, yo creo que es muy importante que seamos conscientes, que asumamos las oportunidades y fortalezas que tenemos si nos unimos, y que producirían sinergias desde el ensimismamiento que llevamos histórico de cada ciudad o de cada municipio mirando hacia sí mismo. Llevamos mucho tiempo, las cuencas mirando para las cuencas, Gijón mirando para Gijón, Oviedo, ya como es la capital, no necesita casi mirarse, y Avilés mirando, y la comarca de Avilés mirando para Avilés. Así que una oportunidad es abrirnos y mirar qué fortalezas son más fuertes cuando nos miramos unos a otros y qué cosas podemos coordinar. Así que esto me parece prioritario. Y luego después el segundo elemento es, bueno, y si sabemos lo que somos y lo que queremos llegar a ser, ¿con qué instrumento trabajaremos en el que depositemos una parte de competencias que tenemos nosotros ahora y otra parte que tiene el Principado, y las juntemos para llevar a cabo esas fortalezas? Esto me parece también muy importante, y el instrumento, pues claro, es importante. Y la cuestión tercera, pues esas fortalezas tienen que incluir salir un poco de la cultura de la queja y ir a la cultura de la propuesta, de la creatividad, del conocimiento y de definirnos bien. Muchas gracias. Juan Fernández Pereira, del Director General de Urbanismo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecerles al Colegio de Arquitectos y al IDEA que nos hayan invitado y que celebren este acto después de este ciclo, que ha servido además para exponer en cada conferencia durante este periodo, estos meses atrás, la importancia que tiene el análisis y conocimiento sobre el área central asturiana. Yo diría que lo que se tiene que contestar a esta primera pregunta es la aprobación de un instrumento de directrices, precisamente dándole un nombre, dándole una denominación, reconociendo un espacio que la aglomeración urbana asturiana viene teniendo y acumulando desde el punto de vista de la importancia que este tiene durante 20 años atrás o decenios atrás, y conseguir también actuaciones que puedan poner en marcha y puedan dinamizar precisamente este espacio común. Y algunos se llaman proyectos a estas actuaciones, y es una forma también, una vez más, de denominación. Por lo tanto, unido a esto, en esas directrices, trabajar para que el documento
final sea un documento llevado a través de una senda de consenso para que todos los intervinientes en un espacio competencial, desde el punto de vista territorial, pero también desde el punto de vista de algo más importante todavía, que es la ciudadanía. Y eso, si se me permite ya muy brevemente citar, para la importancia que tiene un espacio común como este, un artículo del profesor de la Universidad de Deusto, Arturo Minondo, que se refiere al porcentaje de la población urbana que está ligado al nivel de desarrollo, a medida intelectual que aumenta la renta de las personas, crece el porcentaje de población que vive en las ciudades. El peso de las ciudades es más acusado si lo analizamos con relación a la generación de riqueza. Por lo tanto, Asturias tiene este potencial, está en la posición respecto al Estado español en una aglomeración que viene siendo reconocida y también hace falta que esté mejor organizada y por lo tanto también en un espacio europeo y un espacio exterior que tiene también un mejor reconocimiento si conseguimos primero esa delimitación, si conseguimos esa denominación y si conseguimos esa mejor organización a través de un instrumento que lo haga interrelacionable, por lo tanto, para que sobre todo los ciudadanos que viven y residen puedan reconocer también ese espacio del que forman parte. Gracias, Juan. Casi clavazos también. Necesitamos que se vaya de... Sí, consigo ser breve. Primero, gracias a Colegio de Arquitectos por esta iniciativa, a la idea por agradarnos y a ustedes por asistir. Gráficamente, años 60, se encarga el primer Plan General de Ordenación Urbana para la área central de Asturias. Año 81, primeras jornadas en Asturias sobre área central. Siglo XXI. La realidad es que en este siglo XXI, aunque se sigue debatiendo sobre Estado-Nación, la realidad es que funcionamos en base a grandes conurbaciones o ciudades-región, que son los nodos de esa red de redes a nivel internacional, donde fluyen mercancías, cultura, trabajadores, es, digamos, esa gran red de redes donde son esos centros. Por tanto, la importancia es evidente. Cuarto hecho, Asturias es, de facto, tiene de facto un área metropolitana, en torno Cocersa, Cadasa, CTA, Mercasturias, AS2, Minera, etcétera, etcétera. Se ha ido construyendo, década tras década, un área metropolitana al margen del derecho, porque todavía hay derecho, pero falta el derecho. Por lo tanto, hace falta formar la realidad en legalidad, darle forma legal. Y dentro de esa falta de conformación legal, una de las grandes debilidades es la falta de gobernanza que coordine, colabore, coopere, oriente el desarrollo de ese área central. Cuarto, el mito. O sea, que muchos consideran que es un problema de los urbanistas y de los ingenieros. No, es un problema cultural, laboral, social, turístico, por tanto, se afecta a todos. Hay que ese mito erradicarlo. Cuarta cuestión, tres administraciones involucradas. El Estado tiene mucho peso. Las grandes infraestructuras, los puertos, los aeropuertos, las autopistas, los ríos, los administra el Estado. Por lo tanto, es un ente de tres instituciones, Estado, autonomía y municipio. Cuarta cuestión, objetivo, Asturias. El área metropolitana debe de generarse y debe ordenarse y gobernarse para evitar en Asturias desequilibrios. Debe ser el motor de toda Asturias. Eso implica que debe tenerse muy en cuenta a aquellos ayuntamientos que no formen parte de facto del área metropolitana. Porque no podemos permitirnos crear diferentes Asturias en base a un instrumento cuyo objetivo es ser el motor de Asturias para que toda Asturias acelere su desarrollo. Quinta cuestión, el clima. Se hace falta generar un clima en Asturias de motivación, de preocupación, de concienciación de que el área metropolitana es una necesidad. Esa necesidad se detecte y haya convencimiento de abajo arriba, que no sea algo impuesto, sino que es algo que todos entendamos como imprescindible y necesario para que esta región juegue un papel importante a nivel nacional e internacional. Iniciativa privada de Asturias, impulso. La Federación Asturiana de Concejos, como ente que agrupa a todos los municipios, el municipalismo ahí presente con toda su fuerza, que al final somos municipios. Quinta dimensión. La dimensión es muy importante, que en esa dimensión ningún municipio se considere perjudicado, que no sea esto una carrera a ver quién entra primero en ese ente para tener acceso a subvenciones y ayudas económicas. Por lo tanto, es importante que ninguno se considere perjudicado. Y última, la gobernanza, el gobierno, entiendo que debe ser de facto
al menos en su fase inicial, un consejo metropolitano de Asturias que tenga como base asesorar, informar, orientar, coordinar, colaborar, es decir, no ejecutivo, sino una fase inicial en la cual considero que es fundamental que madure, que cree, que se consolide esa idea de esa área metropolitana a través de ese consejo, en el cual, por supuesto, tienen que estar los tres ejes. Y de momento, nada más. Muchas gracias. Noelia, concejal Urbanismo de Siena. Muy buenas tardes a todos aquí presentes. Lo primero, agradecer la invitación, como no puede ser de otra manera, y encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, pues indudablemente este proyecto, que es un proyecto muy complejo, muy difícil de sacar adelante, todos somos conscientes, pero nadie duda de la importancia del área central de Asturias, no solo por su ubicación estratégica, sino porque aglutina también el 85% de población y además aglutina pues, la mayor parte de industrias, servicios, grandes centros sanitarios, etc. Eso es indudable y yo creo que todos estamos de acuerdo. Primero, ¿qué hay que buscar? Evidentemente, consenso político. Consenso político. La estructura política que tenemos en esta región ahora mismo es complicada, por todos es sabido, pero sin esa voluntad política, un proyecto como este no puede salir adelante. Casi me atrevería a decir que ni debe, porque es un proyecto ambicioso y que debe servir para buscar voluntades y para no potenciar diferencias. Esa voluntad política también tiene que reflejarse en el respeto a los municipios, en el respeto al posicionamiento que cada uno de los municipios tiene y no solo el respeto al más grande, incluyendo a Siero como cuarto municipio de Asturias, que creo que ya encajamos dentro de esa clasificación, ¿no? Dejar muy claro también que otro punto que hay que tener en cuenta, sin lugar a dudas, es desde luego clarificar y determinar de una manera muy clara las competencias urbanísticas municipales. Puede haber ciertos choques, que de hecho estoy segura que los va a haber, pero bueno, hay que clarificar muy mucho hasta dónde llegan las competencias o dónde podrían llegar las competencias de ese ente o de este área metropolitana y dónde acabarían las competencias municipales, para evitar esos choques o esas confrontaciones. Por otro lado, otro tema muy importante, nosotros creemos que es también el tema de la financiación, el dinero. De eso nada se ha hablado. Es verdad que estamos en una fase muy inicial de todo este proceso y que todavía no hemos llegado a eso, pero ese es un punto que hay que tener muy en cuenta. ¿Quién va a poner el dinero? ¿Cómo se va a poner ese dinero? ¿Qué va a aportar cada cual y en qué momento? Y ya también para finalizar, otro punto ya también importantísimo, casi de los más importantes, es el último que comentó el alcalde de Oviedo, Wenceslao, y es la gestión, el modelo de gestión. Nosotros también abogamos, creemos que el mejor modelo sería a través de un consejo y no de un consorcio. Bueno, por diversos motivos, ya entraremos luego si hay lugar al debate, pero en un principio con eso quedamos. Gracias. Y por último, en esa primera ronda, Esteban Aparicio, concejal de Seguridad Ciudadana y Literatura. Gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Bueno, yo vengo aquí representando la posición institucional del Ayuntamiento de Gijón, pero casi vista la intervención de todos los que me han precedido, podemos resumirla en el sí pero que nos ha lanzado Mieres y en el escepticismo del Langreo y los buenos deseos de todos los demás. Quizá la adecuación de la realidad física a la realidad jurídica que nos participaba el alcalde de Oviedo, que efectivamente la conurbación existe, pues es otro de los retos. Pero me ha gustado mucho la intervención de Siero, que le ha dado en los puntos que son los que van a crear o han creado ya desde los años 60 toda esta problemática, y es el dinero y quién va a matar, entre todos los demás. Pero esos son lo que creo yo que, como es un problema que han apuntado todos, de voluntad política, son los que más afectan a la situación. Por ir a la posición institucional del Ayuntamiento de Gijón, la posición es efectivamente sí, esto es algo necesario. Y ahora vienen los peros. Pues
Esto tiene que hacerse de una forma voluntaria, que no menoscabe a los municipios, mediante una ley y acompasándonos al procedimiento que hay en marcha sobre las directrices regionales. Y luego tener un poco claro cuál es la realidad. Yo creo que para la primera... Muy bien, muchas gracias. Volvemos entonces a iniciar por el extremo de la mesa y empieza el representante de Ayuntamiento. La segunda cuestión, recordamos, era ¿qué puede aportar su municipio para posibilitar su conformación? Bueno, pues siendo coherentes con, digamos, el primer planteamiento que hice, lo lógico es con la política. Con la política por conseguir ese órgano supramunicipal. Y lo que quería recalcar un poco es la idea, no sé, bueno, claro, hemos dado nuestra opinión, que se han dado muchas ideas muy diferentes, las salas, la organización. Una de las funciones fundamentales de esta área metropolitana formal sería establecer un orden y una coordinación, es decir, en todas estas conferencias que han hecho en este ciclo ha dejado claro que existe una conurbación pero completamente desordenada, donde ya no se diferencia entre el medio rural y el medio urbano, y sobre todo la competencia que hay a veces casi salvajes y exageradas entre los concejos. La idea precisamente es aunar masa crítica, que es otra cosa que le falta a todos los ayuntamientos, porque de hecho los concejos, todos los que conforman el Principado de Asturias, ninguno tiene una masa suficiente para competir en Europa. De hecho, Antonio me comentaba alguien que en estos ejes ferroviarios, una de las razones por las que Asturias no está, no tiene ninguna urbe, ninguna ciudad formal de más de 500.000 habitantes. Entonces, de eso se trata. No se trata de, bueno, aparte que las directrices deberían establecer de alguna forma áreas funcionales, no se trata de dejar a las salas al margen para absorber financiación del Principado del Estado. No se trata de esto, se trata de que los ayuntamientos se coordinen y sobre todo a la hora de planificar. No puede ser que cada ayuntamiento tenga un polígono industrial, que haya ahora metros y metros de suelo industrial completamente obsoleto y que los ayuntamientos compitan entre sí a ver quién atrae más residentes mediante viviendas unifamiliares. No, es una pregunta muy importante. Es decir, ¿qué aporta su municipio? La respuesta es sí, voluntad política. Gracias. Jesús Manuel. Bueno, el Langreo, uno de los valores que yo creo que tenemos y que pensamos que debemos mantener es nuestra cultura industrial. La trama urbana de Langreo es una trama urbana compleja, muy complicada y además muy afectada por la industria pesada. Pues simplemente hay que decir que tenemos una central térmica, yo no sé, probablemente a nivel de población no recuerdo ninguna que esté en el centro de una población de 20.000 habitantes, a 100 metros, bueno, 100 metros, no sé si lo sabrás. Por lo tanto, esa cultura industrial, que emana toda nuestra actividad, que emana nuestro urbanismo y que ahora pues, nos resulta complicado sobrevivir a ella con dignidad, o sea, es decir, competir con el resto de los municipios de la zona central en habitabilidad, en mejora del ámbito urbano. Muchas veces yo cuando veía esto decía, bueno, ¿qué nos va a aportar a Langreo? ¿Qué vamos a aportar nosotros? ¿Qué nos va a aportar a las comarcas mineras este área? Y de ahí viene el escepticismo derivado, insisto, de la experiencia que teníamos. Por supuesto que lo de la voluntad política se nos supone, ¿no? Es como la mili el valor se supone, a los políticos se supone que tenemos voluntad política de hacer cosas pues favorables, que beneficien al conjunto. Ahora, pues de verdad, yo lamento que sea el escéptico de la mesa, pero es lo que siento. Y lo que creo, y sinceramente lo que creo que sienten mis vecinos y mis vecinas en el municipio. Nadie va a reclamar por eso. Bueno, es que soy optimista por naturaleza, pero bueno, optimista bien informada, ¿eh?
¿Qué puede aportar Avilés? Pues mirad, yo creo que Avilés puede aportar una experiencia que tiene, ¿no? Es una ciudad que está en una comarca que vivió el impacto de la reconversión industrial de una manera brutal. Avilés perdió en 5 años 13.000 puestos de trabajo directos, que se dice pronto, pero que es muy difícil, es un impacto social importantísimo. Y entonces hay un momento en que decide que se tiene que reinventar como ciudad, y en ese reinvento pues aprovecha las fortalezas que tiene, que es la industria. Avilés tiene 6 multinacionales, ahora mismo unas 200 empresas medianas, 3 centros de investigación. Eso forma parte de ese reinvento como ciudad, pero también se apuesta por modernizar la ciudad, por armonizarla, por peatonalizarla y por abrir una ventana al turismo también, ¿no? Entonces, yo digo siempre que somos una comarca, una ciudad resiliente, que sabemos superar dificultades conjuntamente. El conjunto de la ciudadanía es muy... esta reflexión, este diagnóstico está en la mente de la ciudad y de los ciudadanos y ciudadanas de Avilés, ¿no? Por lo tanto, esa experiencia de superar dificultades la tenemos y abrimos una serie de puertas ante aquellas que se nos cerraban y hemos generado empleos. Hoy el empleo tecnológico, por ejemplo, suma más de 1.800 empleos. El empleo que tiene que ver con el alto conocimiento de la investigación está en torno a los 600, 1.000 si juntamos todos. El empleo de ingenierías importantes también ha subido espectacularmente, y esas propias empresas están exportando, están haciendo productos que además nos singularizan en el espacio europeo y en el espacio mundial, porque esa investigación está conectada con más de 9.000 investigadores. En poco tiempo, poco más puedo decir, pero en la experiencia que hemos hecho con el proyecto del desarrollo urbano sostenible integrado que nos han aprobado de Europa, tenemos esa confianza en esa conexión y en esa capacidad de superación. Y ese es un actor, algo que tenemos como cultura colectiva, que siempre podemos aportar, añadido a la voluntad política imprescindible, a este proyecto común del área metropolitana. Muchas gracias. Juan Fernández Pereiro, director general de Urbanismo. Gracias. Sin que tenga ninguna aportación municipal, sí el marco tradicional de la legislación territorial. Se ha hablado de planes de coordinación, de directores de coordinación territorial, lo que viene siendo hoy la legislación ordenamiento vigente de las directrices, o el desarrollo de estas a través de posibles planes territoriales especiales, es decir, la coordinación intermunicipal que pueda haber en este gran espacio común, que sea bueno para todos los intervinientes y sobre todo integrantes del mismo, con esa coordinación que creo que un instrumento como este puede aportar. Gracias, Marcos. Noelia, perdón, Venceslao, que acaba de... Sí, bueno, lo he dicho al principio, lo repito nuevamente ahora. Yo creo que es una necesidad vital, digo vital, para Asturias, el poner en marcha la coordinación y la administración que sea central. Desde mi perspectiva, creo que en el contexto internacional es hoy una de nuestras grandes debilidades, el no estar administrando y gobernando sea central, dejándolo a las libres fuerzas del mercado, su evolución. Por lo tanto, creo que es fundamental, es imprescindible. No es bueno ignorar la realidad, no es bueno ignorarlo, sobre todo cuando se afecta a lo público, conviene administrarla, porque si no, es la ciudadanía al final quien está más perjudicada cuando se refiere a recursos públicos. Por eso abogo por esa coordinación y administración. Y después, ¿qué puede aportar Oviedo? Pero Oviedo aporta, en principio, nuestro compromiso del equipo de gobierno por la creación de ese área, aporta su experiencia, su singularidad, su vocación a nivel regional, tanto a nivel de capitalidad como de centralidad, a nivel de lugar, espacio físico en el cual se ubican una serie de servicios de carácter autonómico, y por lo tanto ahí tenemos bastante que aportar desde un punto de vista totalmente solidario, de colaboración, y por lo tanto estamos dispuestos a volcarnos en conseguir que este objetivo se cumpla lo más pronto posible, porque cada día que pasa juega en contra de Asturias, digo de Asturias, no del área, cuidado, es importante ese matiz. Por lo tanto, estamos dispuestos a todo lo que sea posible impulsar la participación en ese proceso para que cuaje, para que, como los valles, inunde a la ciudadanía
de Asturias y sea algo deseado, sea algo que surja por convencimiento, repito, por convencimiento, que es muy importante hacer las cosas por convencimiento, por razón, no por imposición. Y en esa perspectiva creo que estamos dispuestos a abocarnos en esa colaboración de solidaridad, de generosidad, de cooperación, es decir, de aportar lo que haga falta para conseguir que esto camine por todo. Muchas gracias. Gloria, bueno, nosotros desde luego también, al igual que han dicho aquí el resto de presentes, voluntad política, ¿no? Voluntad y compromiso firme y decidido por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Siero en volcarnos con este proyecto ilusionante, insisto, difícil pero muy ilusionante. Así lo hemos hecho desde el primer momento y también se lo hicimos saber desde luego a la FAC y a la propia consejera. Queremos que sea un proceso participativo y por lo tanto la voluntad es clara. Siero, más concretamente, ¿qué puedo aportar? Bueno, pues Siero, todos sabéis dónde está ubicado, todo el eje de infraestructuras que tiene a su alrededor, todo el área de polígono industrial y toda la reserva de suelo industrial que tiene. Tiene un potencial importante en ese sentido y un sector servicios muy fuerte, cada vez más. Nosotros, al igual que Avilés, no hemos llegado todavía a ese punto de reinventarnos a nosotros mismos, ¿no? Si es un municipio minero, de tradición minera, que hemos sufrido la crisis de la minería muy duramente, estamos todavía en ese proceso de cambiar en parte un poco la mentalidad de los vecinos, que cuesta muchísimo, Mariví, tú lo sabes, y estamos en ese proceso, tratando de potenciar la industria, de potenciar los servicios en esa zona. Gracias. Esteban Aparicio. Van a empezar a llamarme Grandón, como a todos los gijoneses, porque oyendo, pues aquí se aporta voluntad política, se aporta boletín oficial del Principado de Asturias y se aporta know-how. Bueno, pues yo, tal como leí la pregunta, ¿qué puede aportar ese municipio? Podemos aportar el municipio de casi 300.000 habitantes más importante de Asturias. Más importante por los 300.000 habitantes y por más cosas. Podemos aportar un presupuesto anual que esté de los 330 millones de euros. Podemos aportar la playa. Tenemos industria. Es el único municipio que crece demográficamente en Asturias, los demás no, aunque sea el crecimiento demográfico por absorción de población del resto de los vecinos, de los municipios vecinos y habitantes. Y todas estas aportaciones, las previas y las del abandonismo gijonés, con incluso la guía del conocimiento, ponen de relieve cuál es el problema de verdad que tenemos aquí, y es cómo coordinar los intereses divergentes, porque Gijón tiene puerto y Avilés tiene puerto. Hay municipios que se ofrecen como reserva de suelo industrial y otros que no quieren verse acotados por el suelo industrial y que quieren ser residenciales, y otros que no quieren ser residenciales, que quieren ser industriales. Yo creo que es la primera fase, porque no es tanto lo que ya sabemos, el elenco de cosas que tenemos, sino ver qué es lo que queremos ser de mayores y cómo podemos limar los distintos intereses legítimos, pero muchas veces contrapuestos, que tienen todos los municipios del área central. Y vuelvo al dinero, porque hay veces que hay que determinar qué van a pagar los ciudadanos de Gijón. De acuerdo. Vamos entonces una rapidísima última ronda, porque ahora estamos una pregunta muy concreta, y la respuesta puede ser igualmente gráfica. ¿Qué proyectos propondría para iniciar este proceso? Proyectos ya muy concretos. Yo creo que las preguntas estamos hablando de proyecto de infraestructuras o proyecto urbanístico. Yo creo que hay un elemento pendiente que no solamente del área metropolitana, pero que sería un proyecto netamente metropolitano, que es el transporte por todo el recorrido por cercanías. El proyecto que de alguna forma realzaría todavía más el espacio físico de Madrid. Evidentemente, bueno, aquí juego con una cierta ventaja porque estuve con la consejera en Madrid y anunció ya que estaba en marcha un plan de movilidad. Yo creo que es un elemento básico, ¿no?
Es decir, no puede haber igualdad en un área metropolitana cuando entre dos municipios con la misma distancia pues se tarda 20 minutos y además hay comunicación prácticamente cada 5 minutos, hablando entre Langreo y Gijón, por ejemplo, y sin embargo, pues entre Langreo y Gijón pues, nos lleva 1 hora, en el mejor de los casos, cuando nos estropea el tren, y pues en el mejor puede tardar pues 40 minutos. No tiene mucha lógica, es cierto que excepto en el coche a través de la minera. Por lo tanto, necesitamos un plan de movilidad que permita pues, que las comunicaciones sean fluidas entre Langreo y Mieres. Estamos en coche a 3 minutos, acelera uno y llega arriba y ya tiene que dejar de acelerar. Bien, eso es un coche. Si tenemos que ir en un transporte público, pues no lo hay, no existe, no tenemos transporte público entre Mieres y Langreo. Por lo tanto, entiendo que uno de los elementos que fijaría, que daría utilidad a ese área es que los vecinos viesen que gracias a la puesta en marcha de esa área metropolitana, pues las comunicaciones se hacían más accesibles. Mieres y Langreo coinciden plenamente. Avilés. Sí, yo también, me parece muy importante. Yo creo que además tenemos la oportunidad en estos momentos de que Avilés se ha metido en el estudio de un plan de movilidad, que están las bases ya acordadas, justo en el mismo momento que el Principado de la Consejería. Por lo tanto, estamos en esa oportunidad de armonizar esto, porque desde luego en el análisis que se hace en mi comarca, un elemento débil es la movilidad. La movilidad no solo ya para transporte público de los ciudadanos, adaptada a las nuevas realidades, a las nuevas necesidades, sino también para la sostenibilidad medioambiental y demás. Por lo tanto, para nosotros este es un tema fundamental y esta casualidad de este momento yo creo que nos ayuda, porque hay que eliminar también muchísimas barreras psicológicas, como decía el alcalde de Langreo, y muchas barreras físicas también en ese sentido. Tener una movilidad mucho más armonizada en la zona central de unos con otros y dentro de lo que somos cada uno es fundamental. Y después hay que reflexionar sobre el espacio y la sociología. Yo creo que no es significativo que Gijón crezca, porque en el conjunto de la región decrecemos, y el gran problema de Asturias es la realidad sociológica desde el punto de vista demográfico, y ahí tenemos que embarcarnos en un objetivo común. Esto es un elemento fundamental, un elemento de futuro, y desde luego si nos embarcamos en una propuesta de la metropolitana, el elemento sociológico tiene que estar tan presente como el elemento geográfico, y para mí eso es una cuestión absolutamente fundamental. Gracias, Miguel. Juan. Sí, yo coincido en la misma línea que se viene interviniendo. Ya de hecho lo anunciaba o decía antes en mi primera intervención. La movilidad en el área central asturiana será esencial, y seguramente la mejora de la misma a través de la búsqueda de que el vehículo privado pueda ir en competencia respecto del transporte público general. Hoy es absolutamente masivo el uso del coche, y probablemente a través de un nuevo plan de transporte y movilidad en el área central, para buscar la intermodalidad en los distintos sistemas o modos de transporte, y que tengan esto relación también con la incorporación, con la penetración de las ciudades. En las ciudades o en los polos de esta gran ciudad que es el área central. Por lo tanto, pues no. Por lo tanto, esta yo creo que es una asignatura troncaria, y que seguramente en este nuevo planteamiento, a partir de este contrato que se acaba de adjudicar ahora y que se está trabajando ya en él, probablemente, como anunciaba el alcalde de Langreo, que se lo conocía, pueda haber las primeras luces que puedan orientar lo que pueda ser un espacio común e intereses comunes de algo que pueda mejorar a través del transporte y la movilidad en este área. Pero yo señalaría además otros proyectos que cada uno de los municipios que están sentados en esta mesa tiene. Al menos, sí, brevemente. Alguno ya conocido por todos, pero seguramente porque cada ayuntamiento lo conoce, que sería el urbanismo de transformación en cada uno de ellos. Y esos espacios en la ciudad, en Oviedo, en la ciudad de Gijón, en la ciudad de Mieres, en la ciudad de Langreo y en la ciudad de Avilés, y por supuesto entre
el espacio de comunicación entre Poles y Lugones, también tiene que ver para que, sin dejar un espacio central en el triángulo que tienen, esa transformación es territorial y haciendo un guiño precisamente de gestión, sea cual sea la fórmula de gestión, y hay que ponerse de acuerdo cuál sea la fórmula. Esos grandes espacios que cada una de estas ciudades pueden ser perfectamente incorporados e interrelacionados en su transformación primero y en su gestión después. Y en las áreas de las que estoy hablando, las que todos tenemos puestos los ojos, en la ciudad de Gijón, en la ciudad de Oviedo, etc., tienen que ver mucho con lo que es común en el área central, sin perder probablemente o seguramente espacio meramente urbanístico que les va a afectar también intradelimitación municipal. El plan general de cada una de estas ciudades o de estos municipios va a seguir estando vivo, va a seguir tramitándose, va a seguir gestionándose y va a seguir desarrollándose. Pero además tendrá que tener algo que ver esto con la incidencia que tiene en ese interland de conjunto, porque aquello que haya ubicado, localizado en estos espacios de transformación, algunos en obsolescencia, vacíos, necesitados de la reformación, sí, también ya van a ser, porque esto es una de las ideas de leitmotiv en parte de lo que estamos hablando aquí. Por tanto, me gusta insistir un poco en esto, porque cuando digo un guiño, digo en algo que tenga que ver con esa interrelación de que cada una de estas ciudades tiene un gran espacio vacante para el que mirar y seguramente pensar en el nuevo desarrollo y en el futuro del mismo. Gracias. Muchas gracias. Venceslao. Sí, brevemente, si es posible, un poquito de tiempo para el debate posterior. Plan de movilidad, no solamente del área, sino también del resto de municipios, y sobre todo lo que se refiere al área central, ese plan de movilidad que prime el transporte público y dentro de ese transporte público que sea fundamental el ferrocarril. Yo creo que ese es nuestro objetivo a medio y largo plazo, tener un ferrocarril que pueda cruzar el área metropolitana en 20 minutos, lo cual facilitaría además a los municipios una facilidad de flujo social, laboral, económico en toda Asturias. Segunda cuestión, también creo que dentro del área central, lo que se refiere concretamente a Oviedo y sus municipios vecinos, creo que es también importante resolver, ordenar a través de sus directrices lo que son sobre todo los bordes de los municipios para tratar de evitar o definir claramente lo que se refiere a actividades económicas que pueden ser comerciales o industriales. Tercero, que también es importante el medio ambiente, sobre también en el área, y todo se refiere a contaminación y reducción de residuos. Y cuarto y último, Oviedo, como todos sabéis, tiene dos grandes espacios abiertos con vocación regional, que son Cristo Buenavista y La Vega, y por tanto, evidentemente, van a estar ahí el desarrollo futuro del Plan General de Ordenación Urbana como espacios de equipamientos con vocación autonómica. Muchas gracias. Siero. Bueno, pues nosotros primero creemos que, aparte de ese plan de movilidad, que es fundamental, porque tenemos un problema en esta región, un problema muy serio y muy grave con el transporte público, concretamente con los trenes de cercanías, por ejemplo. Nosotros aquí en el municipio lo vivimos y lo padecemos diariamente. Deberíamos tomarnos muy en serio este tema porque causa mucho perjuicio a los vecinos y está excediendo un poco ya de lo admisible, pero bueno. Luego otro proyecto importante sería un plan regional de vivienda. Un plan regional de vivienda es fundamental. Tener claro, bueno, dónde está el suelo, qué podemos hacer con ese suelo y qué volumen de vivienda podemos tener y se puede utilizar. Al mismo tiempo que también sería importante hablar de la regeneración de los cascos urbanos. Hay muchos cascos urbanos en muchas ciudades que están muy deteriorados y puede ser una salida. Otro aspecto que no comentaron aquí el resto de compañeros es, sin lugar a dudas, por ejemplo, nosotros en nuestro municipio tenemos un problema muy serio con las redes de abastecimiento y saneamiento de agua. Y es cierto que desde hace un tiempo a esta parte ha habido una inversión muy potente por parte del Principado y de la Junta de Saneamiento, pero también nos estaría de más hablar de esas redes de saneamiento y de esas redes de abastecimiento de agua. Nada más. Bueno, se fijarán ustedes que en estos debates suelen predominar los urbanistas, pero al final la primera necesidad que suele verse es la de la movilidad. Nosotros en Gijón también estamos de renovación del plan de movilidad y lo queremos acompasar con el Plan General de Ordenación Urbana, y de hecho en el Foro de la Movilidad además tenemos como miembros participantes a la Administración Regional,
porque creemos efectivamente que las entradas y salidas en la ciudad son fundamentales y la comunicación con el resto de Asturias. Y ese yo creo que sería lo primero, transporte férreo y transporte por carretera, y no solo en el ámbito de la movilidad privada o laboral, pudiéramos decir, de la gente que va a los centros de trabajo, sino aprovechar los centros de distribución de mercancías, que son los que deberían darnos el futuro, porque tenemos en Gijón puertos, y lo que no tenemos es un hinterland necesario, y ni siquiera el área metropolitana asturiana sería un hinterland para estos puertos que tenemos, que están demandando infraestructuras ferroviarias, pero también de carreteras, los enlaces, que pudieran hacer que hubiera una zona logística en el área central que pudiera determinar ese flujo de mercancías. Pero las mercancías no van a venir a Asturias, sino que van a pasar a sitios de mayor población. Aunque fuéramos 2 millones de asturianos, el hinterland tiene que ser algo hacia afuera. Y nuestro hinterland está, lógicamente, en la meseta, donde estamos perdiendo tráficos en favor de Vigo, por ejemplo, sin parar. Y los tráficos que se pierden hoy es muy difícil recuperarlos a corto o medio plazo. Bueno, muchas gracias, Esteban. Bueno, muchas gracias a todos porque hemos podido cumplir razonablemente el tiempo y nos queda un ratito, si les parece, si quieren intervenir, hacer alguna pregunta, cuestión, planteamiento, lo que quieran. Yo por hablar de dinero... Antonio Toribio. Por hablar de dinero y de cosas poco discutibles, quiero decir que los economistas que han trabajado muy profundamente en esto, dentro y fuera de la región, hablan con mucha certeza de que la puesta en marcha del área metropolitana incrementaría el Producto Interior Bruto como un 9%, es un 10% inducido. Hemos preguntado esto a Alfonso Guevara, como lo hemos traído en enero a la Tribuna Ciudadana, y está completamente de acuerdo. Aparte de eso, hay una cosa que es así, no es discutible, que hacía bastante tiempo que hay importantes subvenciones, importantes cantidades de dinero en la Comunidad Económica Europea para entidades de más de 500.000 habitantes, que las estamos perdiendo. Mi conclusión, en principio, salvo mejor opinión, es que lo que es muy caro es seguir como estamos, y que es un auténtico despilfarro no ir adelante con el área metropolitana. No podemos estar pensando en quién va a poner dinero. El dinero saldrá de poner en adelante en el mercado del área metropolitana. ¿Alguien quiere comentar? Yo el voluntarismo lo veo muy bien, ¿no? Pero yo también me hice rico en un economic game de estos de ciclo y bolas de compras, y la realidad no me hice rico. Entonces yo creo que el voluntarismo está muy bien, pero lo que tenemos que ponernos de acuerdo es, no solo por el tema del dinero, pero también porque a lo mejor resulta que hay un municipio quebrado y que lo tenemos que rescatar los demás si se negocian mal las condiciones de la autoridad metropolitana. Y una de las cosas que la mayoría de los municipios estamos de acuerdo es en la ponderación del poder. A la hora de las ponderaciones, pues tendría que ir por el Producto Interior Bruto de cada ciudad, por los habitantes de cada ciudad, o incluso por la propia actividad de cada ciudad. Estas son cosas que hay que estudiar. ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos y cuáles son las desventajas también? Y ver por dónde podemos ir. Pero mientras no haya un órgano, sea el que sea, y nos pongamos de acuerdo en el órgano que vaya a pedir esas ayudas europeas, por ejemplo, pues es evidente que hay... De todas formas, yo las 2 últimas veces que estuve en Madrid me traje una vez 7 millones y otra 21 de fondos europeos. ¿Cuál es el problema también que hay? Que los ayuntamientos pequeños no pueden tener la misma fuerza para esas cosas. Habrá que ver los mecanismos. Pero yo creo que los mecanismos de colaboración existen. Y que el área central es una necesidad económica, yo creo que también, eso está fuera de toda duda. Pero hay algunos intereses que pueden estar contrapuestos. Yo creo que esa realidad es la que percibo. ¿Y cómo se pueden superar? Pues es lo que tendríamos que ponernos de acuerdo más que allá de la voluntad política, porque realmente es una necesidad económica, yo creo que sí, pero cada uno tiene que ceder en algún punto, y hay competencias exclusivas
exclusivas de los municipios, que no solo por el que represento, sino todos los demás, están muy poco dispuestas a perder. Cederlas gratis, yo creo que no, habrá que negociarlo, pero nos tenemos que poner acompasadamente con la planificación económica del gobierno regional para poder hacer una cosa progresiva y poco a poco. Si no, estaremos discutiendo, estando todos de acuerdo y todos poniendo objeciones como desde los años anteriores. Y es lo que creo que hay que superar. La fase de la mera voluntad política hay que estudiar cómo y por dónde. Gracias, Esteban. Sí, perdón. Sí, lo único que parece, algunos, como es mi caso, consideramos de que de poner en marcha un ente que coordine y gobierne el área central es una asignatura pendiente, como he dicho antes y repito, de Asturias muy, muy importante. Digo Asturias, también, es muy importante. Cuando yo creo que debemos de tratar de facilitar el camino para poner en marcha ese proyecto. Y por eso yo apunté desde un principio que, conocido las resistencias de algunos municipios, al tratar de colaborar y compartir objetivos en común, el mejor camino es crear un consejo consultivo metropolitano que desde este momento se constituya y gestione incluso las propias directrices y gestione incluso de abajo arriba el ámbito de municipios y, por tanto, en ese proceso participativo se genere y se decida todo lo que concierne a la puesta en marcha de ese órgano. Porque creo, repito, que el tiempo juega nuestra contra. A nivel internacional no podemos competir, no tenemos masa crítica, no tenemos peso específico. Gijón no cuenta nada a nivel internacional, tampoco Oviedo, tampoco Mieres. Puedes poner la cara que quieras, pero es la realidad, y la realidad no se contradice. Ignorarlo es un absurdo, no es la realidad. No cabe mirar para otro lado. Creo que la realidad hay que administrar, sobre todo cuando es pública, porque si fuese una realidad compuesta por elementos privados, sus dueños que hagan con ello lo que quieran. Pero hablamos de una realidad pública, por lo tanto, como gobernantes y responsables a nivel municipal, a nivel autonómico y a nivel de Estado, estamos obligados a gestionar esos recursos de la forma más eficiente para conseguir que los impuestos para la ciudadanía reviertan y retornen a la ciudadanía lo más rápidamente posible y de la forma más eficiente. Y no está ocurriendo así. No está ocurriendo así porque hay energías que están perdiendo por la falta de colaboración y coordinación de los municipios de la central. Gracias, Esteban. Pásale el micrófono ahí. Sí, bueno, yo creo que este proyecto requiere una mirada amplia y, como decía un poco antes, salir de nosotros mismos y saber lo que somos en el espacio internacional. Yo creo que hoy donde competimos es en ese espacio y tenemos que saber qué nos singulariza en conjunto a todos, y eso, pues, yo creo que Alfonso ha dado una clave. Si nos unimos, nos enriquecemos. Y no solo crece nuestro Producto Interior Bruto, sino seguramente se desarrollan muchas de nuestras potencialidades. Y bueno, pues eso es muy importante en el mundo actual, porque efectivamente por separado somos muy poco podemos competir en el ámbito turístico, en el ámbito de servicios, más allá de la capacidad que tengan nuestras empresas o la capacidad que tenga la transformación que hacemos desde el ámbito industrial. Por lo tanto, cualquier proyecto en el que nos singularicemos en el espacio internacional, o estamos unidos o somos muy pocos. Lo que pasa que está de moda el Brexit y no la Unión Europea, cuando la Unión Europea es mucho más importante que el resultado del Brexit, ¿no? Entonces aquí tenemos que huir de la visión Brexit y entrar en cómo se constituyó y se desarrolló la Unión Europea, que era mucho más complejo que el ámbito metropolitano asturiano, os lo aseguro, y cómo en un plazo determinado podemos transformar esa ausencia o esas, digamos, reticencias desde el ámbito de la voluntad política, que están más caracterizadas por el cortoplacismo inmediato que por una visión más de futuro y de espacio en el ámbito internacional. Muchas gracias. ¿Alguna cosa más? Sí. Adelante. Aunque podemos hablar de estudios de capacidad, áreas de captación de las funciones, sobre todo lo fundamental es integración, no solo de transporte, de las funciones, pero del proceso. Entonces, este proceso tan complejo, hay voluntad ya, aquí estamos, bien, pero ¿cómo vamos a conseguir, cómo vamos a estructurar esta base
tan importante, este instrumento tan fundamental, y además con responsabilidad, porque la magnitud de lo que hablamos va a alcanzar, va a afectar toda esta esquina de esta península ibérica. Gracias. Bueno, un poco su pregunta tiene poco que ver con lo que hemos estado hablando al final. Cuando hablamos de voluntad política, hablamos de voluntad política por construir la metropolitana, no por destruirla. Y cuando queremos, si nos ponemos, digamos, a utilizar los argumentos de siempre, desde los años 60, del localismo, de que Gijón es la ciudad más importante, no, es la ciudad más grande, Gijón, no es la más importante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que yo sepa, la posición institucional del Ayuntamiento de Gijón es pro área metropolitana. Otra cosa es cierto que pues no lo parece, porque realmente si tenemos voluntad política no busquemos las pegas y los problemas, busquemos las partes positivas de esa masa crítica y de esa unión. Como decía el alcalde de Oviedo, Gijón, Oviedo y Avilés no pintan nada en el marco europeo y poco en el español, por una cuestión de masa. Y si realmente no hay voluntad y no lo entendemos y no nos creemos el proyecto, no vamos a ir a ningún lado. Así de claro. Gracias. Gonzalo Campbell. Yo quería retomar la idea del interviniente anterior relativa a la integración. Aquí hay dos concejos que han obtenido fondos para las estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado. Uno, Mieres, curiosamente una ciudad de tamaño más bien medio, pequeño, y Avilés. Entonces, si vemos que la gente que entiende de la materia está hablando de integración y de integración de políticas no solo a nivel urbanístico, porque así se entiende que el desarrollo se convierte en sostenible. Yo creo que hay que trasladar una idea que es fundamental, que esa integración tiene que ser territorial, de manera que se busquen los espacios de cooperación de los que hablaba Juan antes, que permitan potenciar la actividad económica y el sostenimiento de la población, porque no nos olvidemos que el mayor problema que tiene Asturias a día de hoy es la pérdida de población. Si continuamos en la misma línea, al final dejaremos de ser atractivos para la inversión. Una población envejecida, sabemos lo que ocurre, hay una pérdida de ingresos, hay una pérdida de recaudación y por lo tanto de inversión. Esa pérdida de inversión nos hará menos competitivos cada vez desde el punto de vista de atracción de inversiones y desde el punto de vista de masa crítica y de capacidad de atender a las necesidades de aquellas empresas que se quieran instalar. Entonces, yo creo que es fundamental esa idea de integración y que no tiene que ser transversal a los efectos de las diferentes políticas que se puedan integrar desde el urbanismo, sino que con la integración territorial, buscando espacios de colaboración que permitan potenciar las políticas y las especialidades de cada concejo, Asturias tendrá un futuro mejor, seguramente. Gracias. Yo es que estoy muy de acuerdo con eso que dices. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, que me parece fundamental lo que añades ahora a este tema. Yo pienso mucho, mirar en Avilés, en el año 85 era la ciudad con mayor densidad de población joven. En el año 2025 será de la Unión Europea. En el año 2025 será la ciudad con mayor densidad de población mayor. Porque el baby boom impacta en nuestra ciudad mucho más porque en los años 50 y pico, 60 es cuando llegan las familias y tienen hijos hábiles. Esta es una realidad sociológica que no se puede obviar de ninguna manera. Y en ninguna de las actuaciones que hacemos, en todas las actuaciones que hacemos tenemos que tener en cuenta esto. Esto, claro, una ciudad requiere de la energía de la juventud, por lo tanto es fundamental que nuestros jóvenes puedan hacer su proyecto de vida en Avilés que no se nos vayan, además de que están muy formados, o sea, porque hay un nivel de formación alto, ¿no? Y esa energía la necesitamos, la necesita Asturias, la necesita Avilés, es fundamental. Y a la vez es fundamental preparar servicios, preparar transportes, movilidad, preparar el envejecimiento de una forma diferente y desde luego mucho más activa, saludable y con unos servicios determinados. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta en los planes de formación, de educación y sobre todo de formación profesional también, ¿no? Yo creo que todas esas cosas tienen que ver con esto que estamos diciendo, porque esto nos afecta más a algunas zonas. Yo creo que Mieres, Langreo también está afectada por esta realidad, quizá Oviedo y Gijón en eso
San Isidro es diferente, ¿no? Pero esta realidad está también en las zonas periféricas, más periféricas de la región, y a lo mejor pues experimentos de cómo envejecer más saludablemente se pueden hacer en zonas que estén más en sintonía, en armonía con un paisaje pues de costa, de un sitio más bucólico y demás, que hay experiencias comunitarias para eso. Dice que tenemos muchas posibilidades porque es una región muy diversa, y si realmente somos capaces de definirnos y de saber lo que queremos y de ir a por ello, tenemos muchísimas potencialidades. Lo que pasa que eso requiere pues pensar mucho, masa crítica, reuniones como estas, yo creo que son muy válidas, y luego ver cómo lo institucionalizamos, pero no burocratizándolo, sino a ser posible desburocratizándolo un poquito, porque de la burocracia también podríamos hablar. Muchas gracias, seguro. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta más? Sí, Santiago Guillermo. Es un asunto del que llevamos hablando de la red metropolitana más de 30 años sin haber llegado a nada. Entonces no sé si se habrán estudiado otras vías que no supone llegar al punto final que es lo que se está hablando, cuáles son todos los ayuntamientos o todos los municipios que deben de integrarla y cuál va a ser la imagen final. Mientras tanto se han ido construyendo otras cosas, consorcios en Asturias que han ido por agregación de municipios a estos consorcios, con un núcleo y después añadiéndose otros de consorcio de transportes, consorcio de gestión de residuos. Y lo que se hablaba antes, la Comunidad Europea no tuvo la imagen final hasta después de varias décadas. O sea, todo ha empezado con un núcleo inicial y con sucesivas agregaciones. El área metropolitana siempre se quiso iniciar ya con el resultado final de esa área metropolitana. Entonces, quería lanzar esto, ¿no?, a los ponentes, si alguien ha pensado en esa posibilidad de un núcleo inicial y sucesivas agregaciones de municipios. Es un poco lo que yo estaba planteando inicialmente. Sin hablar así del marco en el que nos movemos, parece que lo más práctico es crear un ente, yo lo llamo Consejo Metropolitano en Asturias, donde a partir de él se comienza a gestionar desde las directrices, desde el ámbito, desde qué municipio, es decir, digamos, comenzar de abajo arriba, el ir creando, digamos, las relaciones entre municipios, los objetivos, las funciones, las áreas de interés, incluso definiendo qué relación debe tener el ente con el resto de los municipios, y que eso sea muy fluido, que haya también esa comunicación con el resto de los municipios, de que se eviten que ese ente pueda realizar, tomar decisiones que perjudiquen al resto de municipios, es decir, introducir medidas que eliminen las reticencias de los que están dentro y los que puedan quedar fuera. Para que el objetivo yo voy un poco más, o sea, es distinta la planteamiento. Cuando hablo de un núcleo inicial, hablo de un núcleo inicial de municipios, que sean 3, 4 municipios, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, no todos los municipios, no todas las ciudades, sino que haya unos municipios que inicien la operación como se inició en la Unión Europea o como se iniciaron los consorcios en Asturias. Vamos a ver, yo, sinceramente, yo creo que la situación que hay en Asturias, para poner en marcha algo tan ambicioso, necesitaríamos como mínimo un liderazgo político claro. Y en estos momentos esta región, por lo que sea, porque así lo han decidido los ciudadanos y ciudadanas, no dan ese... Y al gobierno regional, evidentemente, y lo digo sin ánimo de crítica, lógicamente, ahora mismo la situación que tiene el gobierno regional no le permite liderar un proyecto tan ambicioso como este. Por lo tanto, con las dos intervenciones que se dieron aquí, de Oviedo y de Gijón, hay una dificultad objetiva, es decir, para afrontar esto. Si desde el gobierno regional, por su situación política, la situación que hay en la Junta General del Principado, no permite liderar eso, y si desde los ayuntamientos potentes, que podían ser elementos de liderazgo, no digo individual, pero sí de lanzamiento, que podían ser Oviedo y Gijón, bueno, pues no parece, Oviedo, Gijón evidentemente tiene una posición más crítica. Va a haber dificultades, y eso es política. Y política, no sé si minúsculos o mayúsculos, pero política real, de la situación que hay en esta región. Un segundín, porque
Solamente por si no se micrófono a mí quería decir solamente y es la cuestión referida al liderazgo del que se habla, para que esto no quepa el concepto de introducir una posible imposición cuando haya más o menos liderazgo, más o menos influencia. Cuando hay una situación de consenso que se busca en una dificultad de diversidad o de pluralidad política, yo recuerdo los grandes consorcios que se hicieron en materia territorial, Ría 2000 se puede hablar de él, o la Bahía de Cádiz, o algunos otros, donde lo integraban distintas fuerzas y donde lo integraban también distintas administraciones que gobernaban distintos responsables. Bueno, pues era una búsqueda de consenso para lograr un fin común, un resultado común en aquellos sitios. Fundamentalmente con éxito, porque las cosas, y antes puse un ejemplo, no hay peor situación que inacabadas, por lo tanto, o que no se hayan podido iniciar. Y no hay peor plan, por bueno que sea, aunque se apruebe definitivamente, que no se ejecute, que no se gestione, aunque lo haya hecho el mejor urbanista y tenga la mejor paternidad. Entonces, todo eso son ejemplos que sirve cuando alguien tiene la capacidad de liderar, a juicio del alcalde de Langreo, en opinión del alcalde de Langreo, en la exposición que acaba de hacer, pero sí buscando un entendimiento de consenso necesariamente con las fuerzas políticas de distinto signo, que por cierto, hoy es de uno y mañana, porque el proceso este es largo y lo va a ser más largo todavía, puede cambiar y es cambiante en el tiempo, como lo va a ser, mientras que la realidad asturiana central, del área central, va siguiendo. Y si me permite solamente, moderador, un minuto muy rápido, medio minuto, por referirme a lo que antes el interveniente del público, Santiago Aycoya, decía. Y es que debe haber, Santiago, seguramente, en mi opinión, un mínimo. Por lo tanto, la posibilidad de que la delimitación que se ha hecho en este primer documento de avance, teniendo en cuenta los núcleos primaciales que vienen organizando este espacio de forma ordenada, vamos a decir, a pesar de lo que son los que se sientan en esta mesa, debe servir para que haya, acaso, pero eso sin que entre en un riesgo de dos velocidades, para que llamen probablemente a una primera integración y una segunda integración. Yo no sé si eso es posible, o sucesivas o posteriores, para que probablemente quien tire de esto, lógicamente, tendrán que ser los nodos primaciales que están sentados, por cierto, en esta mesa del área central, y que estos tienen a su vez en torno a sí un interland que también, de proximidad, que también organizan, porque yo creo que las cabeceras que lo serán, Langreo y Mieres, lo seguirán siendo, ¿no? Y la que tiene que ver con cada uno de los otros ayuntamientos cuya ciudad también organiza su área o su entorno. Por lo tanto, quizá esto deba, para que también en el análisis del documento que hay ahora en tramitación, hay una delimitación quienes integran este espacio común y su amplitud, o probablemente su alcance, llamado área metropolitana, porque en su momento se barajó siendo esta una parte del área central, más restringida, por tanto, y más marcadamente urbana, si se permite. Gracias. Porque la posición política de Gijón como institución no es para nada contraria al área metropolitana. El problema es que desde Gijón lo que vemos es que no se quieren abordar las cosas que más escuecen. Y yo creo que es ahí donde hay que engrasar la maquinaria para poder seguir adelante. Si nos fijamos solo en lo que nos une, estaremos otros 30 años diciendo sí, hay que hacerlo, y estamos todos de acuerdo. Pero estando todos de acuerdo, resulta que al final no se lleva a cabo. Y esa es un poco la argumentación. O sea, que no se es contrario, se ve la necesidad, incluso, pues, quizá hace falta también escuchar más opiniones de fuera, o las que sugieren que se puede hacer por fases, o incluso fijarnos en... Yo es que soy poco de innovar, pero bueno, creo que hay muchos ejemplos de cómo se han articulado las áreas metropolitanas en el ámbito europeo. Tenemos el ámbito anglosajón que va por un lado y el ámbito un poco de Centro Europa y Francia, y bueno, pues podemos mirar por ahí, ¿por qué no? Y no quedarnos siempre en Madrid y Barcelona, que eso puede que nos destiene más al final. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Sí, Sonia Pati, alcalde del colegio. Bueno, en este ciclo de colegio de arquitectos, una de las cosas que hemos puesto sobre la mesa es la importancia de aterrizar en proyectos concretos, digamos, los proyectos metropolitanos concretos, porque como bien se decía antes, llevamos desde los años 60 teorizando, estudiando, analizando, y tenemos que dar un paso más allá, ¿no? Proyectos concretos que además en Asturias hay experiencia ya de hacerlo, ¿no? Está el
y no solo desde un punto de vista de infraestructuras y de seguridad, sino que por supuesto es un problema de ordenación del territorio y por eso tienen que intervenir los urbanistas, me dijo a Esteban. Pero bueno, no centrándonos ya exclusivamente en la movilidad, que es muy importante, hay otros muchos proyectos concretos. No se puede hablar de proyectos concretos de espacios libres en toda la región, de espacios de oportunidad, de espacios productivos, etcétera, etcétera. ¿Qué opináis de esto, al respecto? Yo creo que son dos maneras diferentes de abordar el área metropolitana. Una es una organización política administrativa que intente poner ese orden que hablamos antes, esa coordinación, esa planificación. Y otra cosa, luego hay proyectos de ordenación del territorio que son claramente metropolitanos, pero existen otros de los que yo creo que habéis planteado vosotros, como un espacio libre concreto, la reutilización de un suelo obsoleto concreto, que esos no son proyectos metropolitanos como tal. Por supuesto que estos proyectos, pues, el tema de la movilidad y concretamente, que lo tiene que hacer, lo que es la movilidad colectiva y por ferrocarril, pues son proyectos metropolitanos que hacen metropolitano, porque al final estamos hablando de residencia y de trabajo. Es lo que estamos hablando. El resto de proyectos, pues parte puede ser de la metropolitana, pero parte puede ser puramente de los campos. David. Sí. Quería decir una cosa muy elemental, pero las cosas elementales hay que decirlas de cuando en cuando. Cuando estamos hablando de un conjunto complejo, puede ser un área metropolitana, es seguro que va a haber contraposición de intereses, de puntos de vista y diversidad absolutamente. Es decir, nadie se puede extrañar de que un área metropolitana no nazca de la unanimidad. Debe nacer de la contradicción, de la diversidad, y eso es lo que es un conjunto complejo. Y a mí, repetidamente, lo que estoy escuchando, siempre me ha sonado muy bien lo que ha dicho el alcalde de Oviedo. Creo que los problemas de diversidad que corresponden a los conjuntos complejos se resuelven hablando. Es decir, lo primero es hablar. Es decir, cuando se junta de una manera poco burocrática, es decir, un consejo libre de gente que contrapone sus posiciones, es efectivamente, desde mi punto de vista, el camino lógico para ir avanzando. Entonces, esta es la cosa sencilla que quería decir. Gracias, Joaquín. Sí. No, yo solo quería... Perdona. Creí que había señalado a mí. Buenas noches. En primer lugar, felicitar a los políticos presentes porque yo estoy desacostumbrado a su brevedad y concisión. Siempre acostumbrado a leer, a oír sus largos discursos. Me ha parecido muy grato y de un gran valor didáctico y pedagógico. Dicho esto, quería conocer vuestra opinión, dadas las dificultades de iniciar esta área metropolitana, si, aunque sea colateralmente, vuestra opinión sobre la posible fusión de municipios y potenciar las mancomunidades y las comarcas. Si eso nos podría servir de ensayo para la futura área metropolitana. Gracias. Respuesta muy breve, por favor. Sí, Estamos ya en el fondo de la... Muy rápido. Vamos a ver, aquí hay en la comarca de Nalo una experiencia, a mi entender, que fracasó, está fracasada. Yo creo más en la unificación de municipios y más. Me parece, y es más, yo personalmente, y eso me podrá crear un problema interno en mi organización, yo soy partidario de que en la comarca hubiese un único municipio que cogiese La Diana, San Martín y Langreo. Lo digo con total claridad. Creo que sería la manera de tener presencia, vamos a decirlo así, en el ámbito regional. Nosotros, por ejemplo, nos presentamos a proyectos europeos del DUSI por los pelos, porque superamos los 40.000 habitantes. No podemos optar a otros proyectos europeos porque no estamos por encima de los 50.000.
seguramente si esa realidad hubiese esa realidad, pues ahora mismo pues, podríamos optar a subvenciones europeas importantes, porque las hay. Y a propósito, tienes que darme la dirección ahí de Madrid para que... Yo solamente una cosa que quisiera añadir, porque a veces hay cosas que por más repetirlas lo que haces es tener efectos negativos, ¿no? Yo solamente quiero incidir una cosa, ¿no? Y es que en este mundo y en otros mundos, cuando uno se enfrenta a situaciones complejas, al caos incluso, lo que hay que tratar de buscar son los puntos de convergencia. Porque si buscamos a priori los puntos de divergencia, nunca daremos un paso. Cuando yo creo que yo estoy de acuerdo en que el escenario es complejo. Y por lo tanto, como es complejo, creo que hay que buscar lo simple, a veces es lo genial. Y lo obvio es buscar en qué estamos de acuerdo. Y seguramente si comenzamos a caminar, en ese caminar, seguramente que habrá cosas que a priori estábamos en desacuerdo, que vamos a estar de acuerdo. Seguramente, estoy convencido. Porque es que caminando es como uno llega al convencimiento de que los puntos de desacuerdo no eran tantos como uno pensaba. Y por tanto creo que lo que necesitamos es comenzar a caminar los municipios de la central, por supuesto, bajo iniciativa del Principado, que al final es quien elabora la ley, y por supuesto, bajo la cubierta de que tenemos un órgano ya, la ICOYA, que es, no podemos, por más no se trata de crear más órganos en este mundo para buscar soluciones, porque tenemos municipios, tenemos la Federación de Concejos. Por lo tanto, ¿qué más queremos? Es decir, yo creo que no podemos buscar la justificación en un órgano más para tratar de salir a atolladero, no. Lo que hace falta es voluntad y visión práctica de los problemas para tratar de afrontarlos con pragmatismo. Gracias, Venceslau. Una última palabra que tenía que decir Alfonso Toribio y ya cerramos porque se nos acaba el tiempo. No es pregunta ni palabra, es, no sé, querer apuntar un punto quizás de optimismo, que si las cosas funcionan en otros lugares, ¿por qué no aquí, no? Entonces, sin irnos a otros sitios, en España, bueno, con Aquitania, hay un lugar en que si tú ves las 6 condiciones que tiene ese espacio en el libro sobre la inteligencia de las ciudades, la Concepción Metrópoli, pues de las 6, 5, parece que está hablando de Asturias. Lo único que le falta es que no está en el eje París-Madrid. Y son ciudades, las del País Vasco y Aquitania, que están a mayor distancia de estas, con mayor dificultad geográfica y que tienen menos que ganar. Y está siendo una experiencia de éxito en el País Vasco, ya. Y también, pues, la Quina Fundación Metropolista ayudando a montar una área metropolitana entre 2 ciudades tan comparadas con nosotros, urbanísticamente atrasadas como es Casablanca y Rabat, a 80 kilómetros de distancia, y tienen clarísimo que está empezando a ir y va a ir bien. Quiero decir que si hay cosas que van bien en otros sitios con mayores dificultades espaciales y de todo tipo, nosotros no somos más tontos. Habrá discusiones sobre el cómo, pero no sobre el qué. Muchas gracias. Bueno, terminamos con este mensaje optimista de Alfonso. Muchas gracias a todos por que hemos conseguido cumplir la ley razonablemente. Y yo solo voy a interrumpir un segundo más, simplemente para decirlo el 10 de mayo, es un cumpleaños de mujer que está aquí, felicitarla, espero que tenga muchos años y yo los vea. Gracias.